Tiene la palabra el diputado Hugo Marcucci. Gracias, señor presidente. Somos partidarios de un Estado fuerte, de un Estado presente, de un modelo productivista con equidad social. Y cuando razonamos sobre el Estado que tenemos, un Estado donde la informalidad, la evasión, la presión fiscal de un Estado que no da en la misma medida servicios de calidad, que genera infraestructura, decía, esa presión fiscal que además genera un déficit que tampoco ayuda porque genera, si estamos hablando de impuestos, el otro impuesto, el más injusto de todos, el impuesto inflacionario. Pero cuando uno lo debate y lo discute en este recinto, ninguno de los parámetros que planteábamos de esta presión fiscal extrema e histórica ha resuelto, lamentablemente, muchos de los problemas de los argentinos porque tenemos una pobreza estructural del 30%. Y esa presión fiscal no se condice con ninguno de los países de la región, de los países del mundo. Entonces tenemos que reflexionar sobre el Estado que tenemos, porque el sistema impositivo tampoco, aquellos que hemos escuchado hoy acerca de sus preocupaciones por una sociedad más justa, tampoco y de ninguna manera es un sistema progresivo, es un sistema que tiene una regresividad muy importante. La tasa o la alícuota del IVA es una de las más altas del mundo y sabemos a quién afecta el impuesto al valor agregado. Entonces, también el esquema actual impositivo es un tema que hay que debatir, es un tema regresivo. Hay mucha informalidad, hay mucha evasión. Y es por eso que queremos generar estas propuestas donde además sabemos que los incentivos para la inversión son fundamentales, porque la tasa de inversión también es muy baja en estos últimos 8 o 10 años. Y la propuesta, reducir la tasa de ganancia para esas inversiones que se realicen, facilita a todas las empresas a garantizar con los propios fondos generar inversiones. Y particularmente es una demanda de la pequeña y de la mediana empresa, porque es a quien mejor genera la posibilidad de este tipo de inversiones, que es con su propio flujo, que muchas veces las grandes empresas tienen el financiamiento de otra manera y mucho más fácil. Pero habría que aclarar también que la tasa efectiva de ganancias tiene que considerar otros aspectos como el que hoy estamos discutiendo y que jamás se puso en discusión, que es el revalúo contable impositivo, porque en definitiva se grababan ganancias ficticias porque no se tenía en cuenta la inflación. Voy a ir un poquito más rápido, señor presidente, pero decía que la generación de empleo y producción, y acá se dijo también, es uno de los objetivos porque el básico no imponible en las contribuciones patronales genera las condiciones para el empleo joven, genera las condiciones como incentivo también nuevamente para la pequeña y mediana empresa. Y también la equidad. ¿Cuánto se ha hablado de la renta financiera? ¿Cuánto miedo hubo para que la renta financiera sea parte de los impuestos que gravan esta Argentina? Y resulta que grabábamos ganancia y grabamos ganancia sobre las distribuciones, pero no nos animábamos en el pasado a grabar la renta financiera. Ahora se grava la renta financiera y esto también hay que decirlo con todas las letras. También aprovecho, señor presidente, pidámosle al ministro de Justicia que de una vez por todas reglamente otro de los privilegios inaceptables en la Argentina, que los jueces no paguen ganancias. Esa ley tiene que implementarse cuanto antes. Pero bueno, decía también el impuestos regresivos, señor presidente, que vamos a eliminar. Débitos y créditos que además en la coyuntura se va a ir absorbiendo contra ganancia, va a ir totalmente
a financiar el ANSES e ingresos brutos, que como acá se dijo largamente, es un impuesto regresivo y que dificulta la situación para poder generar inversiones y también exportaciones y obliga a las integraciones verticales. Pero todo esto se va a hacer con gradualismo, creo que este es el otro aspecto, que sabemos que no es fácil la situación, que sabemos que hay una apuesta verdadera e importante a hacer un cambio profundo. Y este debate es el debate más importante que se ha dado en los últimos años sobre la discusión impositiva. Y, por supuesto, esto también se complementa con el consenso fiscal. Son dos, la reforma fiscal y el consenso fiscal son dos caras prácticamente de la misma moneda. Y en esto hay que señalar que después lo debatiremos, he escuchado lo de bienes personales, lo he planteado y he debatido en la otra reforma para que bienes personales también sea robusto. Hoy, en el consenso fiscal, el Estado Nacional y en el acuerdo con las provincias limitan en una facultad que yo entiendo que es propia del Congreso, lo debatiremos en otro momento, la posibilidad de plantearnos alguna modificación también en bienes personales. Por último, quiero señalar, y estoy en acuerdo, que el Estado también, con las modificaciones que ha hecho en otros capítulos, pero particularmente la ley de procedimiento fiscal, vamos a tener un Estado que sea más fuerte, que tenga menos agujeros y que combata a la evasión, que no mire para otro lado como miró con Cristóbal López, 8.000 millones de pesos se llevó Cristóbal López, y que hemos creado otra categoría en las distintas categorías que nos han tenido acostumbrados en los últimos años, que son los evasores oficiales. O evasor oficial Cristóbal López, porque lo hizo con la ayuda de Echegaray. Nada podía haber sucedido o pasado si en lugar de fortalecer Diputado. la DGI, termino, señor presidente, como se está haciendo ahora, lo que se hizo en el pasado fue expulsar y echar a compañeros trabajadores de la AFIP como el de la regional Bahía Blanca. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.